Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La fe es un proceso, incluye un camino, ritos, vida en comunidad y descubrimientos personales. Es por eso que estos hombres, que habían recibido el bautismo de Juan, pueden considerarse también cristianos en camino. Pablo no los margina ni los cuestiona. Al contrario, los integra a la fe que él profesa. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados
y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, derrama sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que cumplamos fielmente tu voluntad y con nuestras obras demos siempre testimonio de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: «Cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo?». Ellos le dijeron: «Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo». «Entonces, ¿qué bautismo recibieron?», les preguntó Pablo. «El de Juan Bautista», respondieron. Pablo les dijo: «Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, decidiendo al pueblo que creyera en él que vendría después de él, es decir, en Jesús». Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Se alza al Señor, sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen adelante de él. Tú lo disipas como se disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego, así desaparecen los impíos delante del Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre es Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. El Señor en su santa morada es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: «Por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios». Jesús le respondió: «Ahora creen. Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado. Me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta lectura. Es probable que nos hayamos enfrentado, ¿verdad?, ante soledades, como justamente aquí el Señor nos está presentando. Porque justamente está hablando a un elemento muy, muy humano,
muy antropológico, como decimos nosotros. Ahora conocemos que tú, Señor, lo sabes todo. Nosotros tenemos que responder y nadie lo haría por nosotros, ¿verdad? Porque somos nosotros quienes nos ponemos ante el Señor y respondemos ante esto. Ahora decimos, ahora sabemos, Señor, y por eso nos hace falta hacerte ya preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Bueno, primera cosita, entonces, lo que nosotros afirmamos, lo que nosotros decimos. Recordemos que estamos ante una comunidad no fácil. Muchos cristianos seguidores del Señor que estaban proveniendo del judaísmo, en un momento después apostatan de nuevo de la propia fe. Estamos en el año 100 más o menos, ¿verdad? Y entonces no es una situación fácil. Vienen las persecuciones para los cristianos. Ser cristiano no es fácil. Y entonces, por eso dice aquí, ahora nosotros creemos que tú has salido de Dios. Creemos que tú has salido de Dios. No hace falta ya hacerte preguntas. Corresponde directamente a ese plan de salvación de Dios, lo que Él nos había prometido, lo que Él nos había dicho. Y entonces Jesús le responde. Fíjense la respuesta de Jesús. Parece que está medio enojadito Jesús ante esto que le dice. Ustedes creen, ahora creen. Por fin, entonces, como Jesús que se encuentra un poco en esta situación. Y después les dice y les echa en cara. Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado. Entonces le está hablando a esta comunidad que está pasando vicisitudes, a esta comunidad que está pasando por problemas. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros pasamos por estos problemas, por esas vicisitudes y nos dispersamos de la vida de comunidad? Nos dispersamos de la vida auténtica del cristiano. Llegó esta pervia correa, agendo mi mía, lleva, y hay muchos que ante situaciones difíciles después dicen que se han alejado de Dios. Así te dice, o sea, como que Dios es el que falla. Estamos todos locos ya, hay señas de Dios. No, queridos hermanos. Ese es un pensamiento erróneo, evidentemente. Por eso que aquí nos está volviendo a decir, a insistir, y Jesús mismo nos está diciendo, ahora ustedes creen, guau. Pues yo les voy a decir una cosa, y se acerca ya la hora, dice, y ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado, y me dejarán solo. Es decir, esta es la soledad en la que nosotros dejamos al Señor. Pero al final de cuentas, somos nosotros, ¿verdad?, quienes nos estamos separando de Dios. Dios no falla con el hombre. Dios nos propone, ¿verdad? Somos nosotros entonces que tenemos que pensar y mirar qué está pasando, qué está sucediendo y cómo también tenemos que entender nuestro caminar, nuestra historia en la propia vida. No podemos esperar en un Dios mágico en este sentido. Les digo, para que encuentren la paz en mí. Esto es lo lindo y así termino este momento, ¿verdad?, de nuestra reflexión. Les digo esto, queridos hermanos, para que ustedes encuentren la paz en mí. Quiere decir que ante las persecuciones, ante las dificultades, las vicisitudes, los problemas que nosotros tenemos, lo importante es la fidelidad y lo importante es la perseverancia. En otros libros, por ejemplo el Apocalipsis, justamente cuando termina, cuando Juan tiene esa visión, dice en un momento que le pregunta al anciano, ¿y quiénes son estos que están aquí? Y el anciano le responde, estos son los que han perseverado, los que vienen de la tribulación y han perseverado y han lavado sus ropas, estas ropas blancas, lo han lavado en la sangre del Cordero. Usted dice la vida cristiana. La vida cristiana no es caramelito dulce de leche, queridos hermanos, sino que es empeño, es esfuerzo, es lucha por construir siempre la comunidad. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos nuestros ruegos y nuestras súplicas al Señor. A cada petición respondemos: envía tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo haga crecer en ella la santidad de vida y para que tenga una presencia evangélica en medio de los hombres, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Por nuestro país, para que el compromiso de los cristianos sea semilla de solidaridad, justicia y paz, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, para que en Jesús encuentre consuelo y en su Espíritu Santo la fortaleza que necesitan, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Por nosotros, para que perseverando en la oración nos convirtamos al Señor y nos dispongamos para acoger su Espíritu Santo, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Escucha, Padre de bondad, todos estos ruegos y súplicas que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos, obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este santo sacrificio nos purifique e infunda en nosotros la fuerza de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Él, que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, que esperas en mí. Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Que pueda parecer repetido, y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu
oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. A ser gran capitán. Siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi No ahogues mi voz, cantar quiero.
Quisiera decirte que eres mi amado, todo es más fácil si vas a mi lado, la vida sin ti es una opresión. Quisiera decir que eres mi consuelo, mi alma sedienta te busca sin miedo, hasta despertar en ti, oh Dios. Y te espero, Señor, y te espero, mi Dios, y te espero, Señor, y te espero,
vivir sin ti ni pensarlo. Llenas mi vida por completo. El amor que siempre está a mi lado, en cada encuentro contigo, siempre me siento feliz. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. No más tristezas ni más dolor, ni sentirme vacío. He cambiado mis lágrimas por un corazón agradecido. En cada encuentro contigo siempre me siento feliz, siempre me siento feliz. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Y lo único que realmente te pido, que jamás me separe de ti. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Un día como hoy lo perdí todo. Fue roto mi molde en 1000 pedazos. Pero Jesús, cual divino alfarero, me tomó y me hizo de nuevo, con nueva vida dentro.
probada en el fuego, caminé sobre la tempestad, guiada por su voluntad. Conocí mi debilidad, pude ver mi fragilidad, cambió mi camino, mis sueños por realidad. Pero Jesús fue al divino alfarero, me tomó y me hizo de nuevo, con nueva vida dentro. Crucé mis miedos, fui probada en el fuego, caminé sobre la tempestad, guiada por su voluntad. Crucé mis miedos, fui probada en el fuego, caminé sobre la tempestad, guiada por su En tus manos estoy, divino alfarero. 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 Crucé mis miedos, fui probada en el fuego, caminé sobre la tempestad, guiada por su voluntad. Crucé mis miedos, fui probada en el fuego, caminé sobre la tempestad, guiada por su voluntad. Auxílianos, Señor, con tu poder. Cerco de Jericó, jornada de oración, catequesis bíblica, sanación interior y liberación espiritual. En el mes de junio, 4, 11, 18 y 25, desde las 10 horas, en el local de la Asociación Paraguaya de la Orden Caballeros de Malta, carretera de López Casi, Alejandro Miranda, Lambaré. Aporte para Ñandeyara Ñeetv, 20.000 guaraníes. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.